Retomamos el desarrollo de la sesión de juicio inmediato a fin de informar en esta estación los derechos que le asiste al acusado. Señor Cornelio, preste atención a lo que se le va a indicar. En su condición de acusado, usted tiene derecho a contar con un abogado de libre elección. Lo patrocina en este juicio el doctor Sánchez Suárez. Tiene derecho a comunicarse con su abogado durante todo el desarrollo de este juicio oral. Tiene derecho a prestar su declaración respecto de los cargos que le atribuye el Ministerio Público. También tiene derecho a guardar silencio. Puede solicitar su intervención durante el desarrollo del juicio oral para declarar si anteriormente no lo hubiera hecho, complementar sus afirmaciones. Finalmente, se le informa que mediante la conclusión anticipada de juicio, este proceso puede concluir absteniéndonos del desarrollo del juicio oral. Ante la eventualidad de que usted pueda aceptar el delito, se haga responsable de la pena y de la reparación civil. De ser esto así sería beneficiario con la reducción de pena en una séptima parte, y respecto del monto de la reparación civil se les otorgará oportunidad de que pueda conferenciar con la parte agraviada o el actor civil a efectos de que se pueda reajustar el monto que se ha solicitado inicialmente. ¿Ha entendido, señor Cornelio? Sí, por favor. Bien. Le solicito que observe la siguiente pregunta. Señor Cornelio Guamán Conce, ¿se considera usted responsable del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de sus hijos Shendi Jennifer y Ángel José Guamán Paco? Sí, ¿Se hace responsable de la pena y reparación civil también? sí, me hago responsable también. Bien. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal para que pueda exponer los términos de la conclusión anticipada. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, efectivamente, durante el presente proceso, tanto la parte acusada, acusada se encuentra patrocinada por su abogado defensor, también se encuentra presente la defensa de la parte agraviada. Se ha arribado a los siguientes acuerdos previa aceptación de los cargos que el Ministerio Público le atribuye, así como la pena y reparación civil. En tal sentido, señora magistrada, conforme a lo establecido en el artículo 372 y el acuerdo plenario 5/2008, los acuerdos arribados son los siguientes. Si bien el Ministerio Público inicialmente había solicitado la imposición de una pena de 3 años y 6 meses, sin embargo, teniendo en cuenta que eh, el- el- de acuerdo a la determinación de penas, estaríamos dentro de los 3 años a 3 años 6 meses, el Ministerio Público pues ha considerado arribar al acuerdo respecto al extremo mínimo, esto es en base a los 3 años de pena privativa de libertad. Y aplicando la séptima parte por la conclusión anticipada, la pena concreta final sería de 2 años y 7 meses con el carácter de efectiva. Sin embargo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, en la cual pues señala que en caso de que no supera una condena mayor a 4 años, existe la posibilidad de convertirse dicha pena a prestación de servicios comunitarios. En ese sentido, en aplicación a dicha normatividad, consideramos que la pena antes señalada se convierta a prestación de servicios comunitarios. En este caso, correspondería a 132 jornadas de prestación de servicios comunitarios, la misma que la realizará en el lugar donde la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario de Huancavelica designe. Todo ello también bajo expreso apercibimiento, señora magistrada, que en caso de incumplirse la prestación de servicios comunitarios, se revoque expresamente conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 59 del Código Penal. En cuanto a la reparación civil, perdón, señora magistrada, se ha arribado entre la parte agraviada en la suma de 300 soles, la misma que será efectuada en el número de expediente del presente caso. En tal sentido, señora magistrada, luego que su judicatura realice el control de legalidad correspondiente, conforme a lo señalado en el acuerdo plenario 5/2008, solicitamos pues aprobar el acuerdo de conclusión anticipada arribada entre la parte acusada, parte agraviada y el Ministerio Público. Gracias, señora magistrada.
Gracias, doctor. Previo a conceder traslado, eh, para entender los términos de los acuerdos realizados, se va a realizar la deducción de pena sobre la base de los 3 años que está reformulando el Ministerio Público. Se está solicitando la reducción de pena en una séptima parte y existe acuerdo para imponerse 2 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva y convertida en prestación de servicios comunitarios. El cálculo sería de 134 jornadas a imponer. Se ha indicado 132. ¿Puede verificarlo, doctor? 939 entre 7. Sí, señora magistrada, hay un error ahí en la Son operación. 134 jornadas. Sí, sí, doctora, concuerdo. Bien, gracias, doctor. Respecto del monto de la reparación civil, ¿cuál es la oportunidad de pago, doctor? Hasta el 18 de agosto indicó, señora magistrada. 18 de agosto. Bien, con estas precisiones y el ofrecimiento es de revocar la conversión de pena para disponer de su cumplimiento en forma efectiva. Bien. Ante la eventualidad del incumplimiento de cualquiera de las jornadas de prestación de servicios comunitarios. Doctora Sandra, ¿tiene alguna observación que realizar? Por esta parte, ninguna observación, señorita magistrada. Estamos conforme con lo expuesto por el representante del Ministerio Público. Bien. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Sánchez. Conforme, doctora. El acusado. Conforme, doctora. Bien, declaramos entonces concluido este juicio anticipadamente. Vamos a expedir la sentencia correspondiente, destacándose los fundamentos de la sentencia. Emitir es la resolución número 5 del día de la fecha, 15 de agosto del año 2023. Vistos en audiencia pública y oral de juicio inmediato la causa seguida contra Cornelio Guamán Conce por la presunta comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar en agravio de sus hijos, Shendy Jennifer y Ángel José Guamán Paco, representados por Aide Paco Canales. La imputación fáctica que ha realizado el Ministerio Público en su oportunidad ha sido de conocimiento del acusado, quien con la anuencia de su abogado de la defensa ha manifestado reconocer ser autor del delito de omisión de asistencia familiar, haciéndose responsable de la pena y de la reparación civil. Así se verifica que, realizado el juicio de subsunción, los hechos calzan en el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal como delito de omisión de asistencia familiar, toda vez de que, previo proceso judicial, se ha ordenado o fijado una pensión de alimentos a favor de los menores Ángel Josué y Shendy Jennifer Guamán Paco, la misma que no ha sido honrada en su oportunidad por el acusado, lo cual ha generado se practica una liquidación de pensiones alimenticias comprendida del 12 de agosto del 2019 al 12 de febrero del 2019. Y habiéndose notificado válidamente al acusado para que cumpla con cancelar la suma total de 2.250.10 soles a favor de los agraviados, no ha cumplido con ello, por tal, ha incurrido en la comisión del delito de omisión de asistencia familiar. Ahora bien, respecto de la legalidad de los acuerdos postulados, se tiene que inicialmente el Ministerio Público ha solicitado se imponga al acusado 3 años y 6 meses de privación de libertad con carácter efectivo. Pero, en desarrollo de esta sesión de audiencia, ha reformulado el quantum de pena postulado, indicando de que corresponde imponerse al acusado la pena establecida en el primer tercio, que va de los 3 años a los 3 años y 6 meses de privación de libertad, solicitando se imponga 3 años de pena privativa de libertad. Empero, al haberse acogido a la conclusión anticipada de juicio, solicita la reducción de pena en una séptima parte, existiendo acuerdo para finalmente imponérsele 2 años y 7 meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. Se postula la conversión de pena en prestación de servicios comunitarios para finalmente concluir solicitando se imponga 134 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Al respecto, es de destacarse que el artículo 52 del Código Penal establece la procedencia de la conversión de pena en los delitos que no superen la imposición de 4 años de pena privativa de libertad.
En esa medida, resulta palmario de que la imposición o la solicitud de pena por 2 años y 7 meses no supera los 4 años, siendo atendible la conversión de pena, tanto más si se verifica la conducta procesal del acusado, quien a la fecha de esa sesión de audiencia ha cumplido con honrar la totalidad de la deuda alimentaria, y máxime que existe acuerdo para realizar el pago por concepto de reparación civil en fecha próxima, esto es el 18 de agosto del 2023, lo cual ha sido acordado con anuencia de todos los sujetos procesales. En ese sentido, resulta atendible el pedido de conversión de pena que ha sustentado el Ministerio Público. Ahora bien, respecto del monto de la reparación civil, en la presente causa la parte agraviada se ha constituido en actor civil, solicitando inicialmente se imponga 500 soles por concepto de reparación civil. Empero, luego de haberse concedido la pausa para que puedan arribar a los acuerdos de conversión anticipada, se ha realizado el reajuste, solicitando finalmente se fije por reparación civil la suma de 300 nuevos soles, a razón de 150 para cada uno de los agraviados. Y existiendo acuerdo para ser cancelada en una sola cuota en fecha 18 de agosto de 2023, se verifica que el monto acordado por los sujetos procesales resulta proporcional y razonable con la cancelación de la deuda alimentaria realizada a la fecha y además con las obligaciones que tiene el acusado, así como los daños ocasionados a los agraviados. En tal sentido, deberá aprobarse el monto solicitado y también la fecha de pago postulada por los sujetos procesales. Respecto de las costas del proceso, deberá exonerarse el acusado del pago toda vez de que esta causa está concluyendo anticipadamente. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente. 1. Aprobar los acuerdos de conducción anticipada arribado entre el representante del Ministerio Público, la defensa del actor civil, la representante de los agraviados, la defensa del acusado y el acusado respecto a la pena, la reparación civil y a las consecuencias accesorias. 2. Se condena al acusado Cornelio Guamanconce como autor del delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de sus hijos, Shendi, Jennifer y Ángel José Guamán Paco, representado este último por doña Aide Paco Canales. Impone al sentenciado 2 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva, que son 939 días, la misma que se convierte en 134 jornadas de prestación de servicio comunitario, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, que deberá cumplir el sentenciado de acuerdo a las actividades que le asigne la Oficina de Medio Libre del INPE, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicio comunitario, de revocarse la conversión de pena y disponerse su cumplimiento en forma efectiva en el establecimiento penal que el INPE designe de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal. Con tal objeto, se deberá oficiar a la Oficina de Medio Libre de Huancavelica, remitiéndose copia de la presente sentencia, y se exhorta al sentenciado a concurrir dentro del tercer día de emitir esa sentencia, a efectos de que se le asignen las jornadas que correspondan. Siguiente, se fija la reparación civil en la suma de 300 nuevos soles que deberá pagar el sentenciado a favor de los menores agraviados, a razón de 150 para cada uno, mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación, consignándolo al presente expediente y presentarlo por escrito en ejecución de sentencia, teniendo como fecha límite de pago el 18 de agosto del 2023, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de disponerse su inscripción en el registro de deudores de reparaciones civiles creado por ley 30.354. Se declara la cancelación de la deuda alimentaria materia del presente proceso por la suma total de 2.250.10 soles, conforme al acuerdo arribado por los sujetos procesales y al contenido de los certificados de depósitos judiciales que obran en el sistema integrado judicial. Siguiente, se dispone emitir orden de pago a favor de la representante de los menores agraviados y de la agraviada Shendi Jennifer Guamán Paco en forma proporcional respecto del depósito judicial 2023-0421-01310 por la suma total de 1.250, debiéndose dejar constancia en autos. Se exime al sentenciado a pago de las costas del proceso, se exhorta al sentenciado a cumplir con su obligación alimentaria en forma oportuna ante el juzgado correspondiente. Siguiente, se ordena que consentida o ejecutoriase esta sentencia se inscriba en el boletín judicial electrónico ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante RENIEC bajo responsabilidad funcional. Finalmente, quedan todos válidamente notificados con esta sentencia y sin perjuicio de ello se dispone a remitir copia del texto íntegro a través de sus casillas electrónicas y mediante comunicación WhatsApp al sentenciado, así como a la representante de la parte agraviada.
para su conocimiento una vez sea redactada el acta de audiencia. En lo resuelto, señor fiscal, a efectos de que indique si va a interponer recurso de apelación. Conforme, señora magistrada. Doctora Sandra, Conforme, señorita juez. doctor Sánchez, la señora Aide, señora Aide, Conforme, doctora. doctor Sánchez, Conforme, doctora. el sentenciado, Conforme, doctora. gracias, doctor. He suscrito la resolución 6 de la fecha, autos vistos, oídos, considerando único. Habiéndose emitido sentencia conformada contenida en la resolución 5 de fecha 15 de agosto de 2023, los sujetos procesales han quedado válidamente notificados en este acto de audiencia, quienes consultados sobre su conformidad en forma unánime han decretado estar conformes con lo resuelto por este despacho. Por tal, corresponde emitirse los oficios correspondientes. En su oportunidad se remitan los actuados al juzgado de ejecución de sentencia tras su declaración de consentimiento y firmeza. Por lo expuesto se resuelve lo siguiente: declarar consentida y firme la sentencia conformada contenida en la resolución 5 del día de la fecha 15 de agosto del año 2023. En consecuencia, se dispone cursar los oficios correspondientes y se remitan los actuados al juzgado de ejecución de sentencia. Les agradezco su concurrencia y siendo las 12:20 concluimos. Buenas tardes con todos.